Hola, bienvenidos a Grado Cero. Mi nombre es Tania Guevara y en esta ocasión, siguiendo las actividades de la FIL de este año, estamos, gracias a Ediciones B, para presentar este libro de El silencio de los cuerpos, que son relatos sobre feminicidios, y contamos con una de las autoras. Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Castro y es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, gracias a ti. Bueno, tengo entendido que son 9 cuentos y todos abordan este tema, que más que tema es una realidad que es muy cruel y muy dura. Me gustaría saber cuál fue, cómo fue que te contactaron para incluir la historia que escribiste en este conjunto de relatos. Bueno, yo ya tengo una novela publicada en Ediciones B, Dark Doll, y supongo que por eso cuando decidieron hacer la antología me buscaron, me invitaron y pues por supuesto yo acepté porque como bien dijiste es un tema pues que forma parte ahorita de nuestra realidad, que ojalá algún día deje de hacerlo, pero que de momento no podemos darle la espalda, no podemos cerrar los ojos a lo que está pasando. Y creo que la literatura puede ser una forma en que la gente se acerque al tema y lo conozca y lo vea y sobre todo pues que reflexionemos todos un poco acerca de lo que está pasando, sus causas, sus efectos y sobre todo la forma de que lo frenemos. Eh, una pregunta que me surge al saber que esta es una situación pues tristemente cotidiana, es esta línea cada vez más difusa entre escribir ficción y lo que se considera la realidad, ¿no? Casi siempre se piensa que son polaridades distantes, pero bueno, otras personas dicen que solamente es como una cara, ¿no? De lo que son las cosas. Pero a mí me gustaría saber, cuando estabas escribiendo, ¿te resultó más sencillo quizá hablar sobre este tema que es algo de lo que tenemos acceso por noticias o bueno, como que no es al ser una realidad la tenemos más cercana o al contrario, cuando tú estabas escribiendo te pareció un poco difícil eh, darle voz a estos personajes precisamente porque ya hay conocimiento de los sucesos? Bueno, primero que nada, yo creo que la ficción es parte de la realidad. Esta idea de polarizar que las cosas o son verdad o son ficción, o esta frase terrible de la realidad supera la ficción, que se me hace ridícula porque la ficción es parte de la realidad. Y yo creo que todo lo que escribimos, incluso los cuentos de ciencia ficción, las novelas de corte fantástico, abrevan en la realidad, tienen un elemento de lo que vivimos, de lo que nos gusta, de lo que nos disgusta. Pero en particular este tema a mí me costó mucho trabajo, justo por lo que dices, ¿no? Eh, Hablar de un tema del que vemos todos los días en los periódicos, en las noticias, pero abordarlo desde otro ángulo, sin caer ni en amarillismos para un lado, ni en historias rosas por el otro, sí tiene su grado de dificultad, o al menos lo tuvo para mí. Creo que el reto para varias de las autoras, si no es que para todas, es hablar del tema sin, sin convertirlo ni en nota periodística, ni en una eh, historia insulsa, ¿no? Así de, ay, bueno, y se casaron y vivieron felices para siempre. Porque además tenemos el extra de que hay un prejuicio de pensar, ah, es escrito por mujeres, seguro es historia de amor. Que poco a poco se ha ido erradicando esa idea de la literatura femenina, digamos. Yo creo que existe la literatura y punto. Pero sí era algo que hubo que tratar en el libro. Como te decía, en mi caso particular, fue muy complicado, es un tema que me cuesta mucho trabajo por lo doloroso que es, ¿no? Y por todas las aristas que tiene. Yo, por ejemplo, preferí enfocarme al lado de la familia. ¿Qué pasa
cuando el centro de la vida, de tu cotidianidad, es un vacío, es la ausencia de alguien que desapareció. Es como un hoyo negro. Toda la vida de los que rodean empieza a dar vueltas en torno a algo que no está y no puedes tener un cierre porque no tienes una tumba en la que llorar, ni siquiera sabes si la persona murió o no. Y me interesaba mucho tratarlo desde el punto de vista de la niñez, la adolescencia. ¿Qué es vivir con una ausencia? En el caso de mi cuento es el de una hermana. Pero por supuesto leí un montón, me estuve documentando, leyendo los casos y creo que parte del reto también es salirnos de la deshumanización que de repente convertimos a las víctimas en números, en porcentajes y, y recordar que son familias, que son personas las desaparecidas, las muertas y que son muchísimas personas a su alrededor las que de pronto ven truncada su vida por tener que lidiar con esto. Bueno, ahorita estabas mencionando que tú te decantaste por el tema de la familia, pero me imagino que obviamente hay varios elementos más a considerar y me gustaría saber si el cuento que tú escribiste eh, lo tuviste que seleccionar me imagino que tendrías algunas, bueno, en este caso tu cuento es con una hermana, pero en la familia podía ser la madre o podía ser la hija y quería saber si tú solamente tenías como borrador este cuento o tuviste que seleccionar alguno más de las ideas que tú pudiste haber hecho. Cuando me invitaron yo no tenía nada, absolutamente nada. Me dijeron, oye, tenemos este tema, nos gustaría que participaras. Yo dije, vale, entro y fue partir desde cero. Yo mucho tiempo trabajé como guionista en un programa de televisión de DF, Canal 11, que se llama Diálogos en Confianza, y me tocaba hacer guiones sobre relaciones de pareja, relaciones de familia y perspectiva de género. Entonces ya más o menos tenía cierta familiaridad con los temas. Y como escritora, mi tema favorito o lo que más me interesa es escribir para jóvenes. Entonces me fue más o menos natural llegar a esta idea. Yo quiero hablar de la familia, en particular de cómo lo viven los niños, los adolescentes, las niñas, las adolescentes, y pues me fui con esa idea que tenía y ahora que lo estoy leyendo veo que otras de las autoras, como bien dices, lo tocan desde otros ángulos, ¿no? El cuento de Abril Posas es una hija cuya madre fue asesinada. El cuento de Ivonne Reyes Chiquete nos habla de una familia que visita un pueblo en el que el papá creció y que descubren al llegar que la vida en el pueblo ha cambiado, que existen los feminicidios en una zona donde antes era como muy idílico, muy tranquilo todo. Entonces, creo que cada una de las autoras lo abordó de diferente manera y que eso nos da un mosaico, un panorama muy amplio y muy rico. Eh, y bueno, ahora como en tu labor como escritora, me gustaría saber, bueno, ya comentaste que tienes una novela, me gustaría saber cuál es la diferencia en el proceso creativo o la diferencia entre escribir una novela y sintetizar un cuento. Yo pienso que escribir cuentos es mucho más difícil que escribir novela. Hay mucha gente que dice, ay, ajá, el cuento es el hermano chiquito de la novela y como que fuera la preparación. Y yo creo que al revés, sintetizar en un cuento es mucho más complicado porque tienes que quitar todos los elementos que uno mete en la novela como para hacer atmósfera y presentar contexto y fondo y todo, ¿no? Entonces, sí tiene su grado de dificultad. A mí me gusta mucho escribir cuento, me gusta mucho escribir novela, entonces creo que en mi caso lo más difícil no fue tanto elegir o tener que escribir un género más conciso y más corto, sino el tipo de tema o el tipo de tono, porque yo suelo escribir como mucho humor. Me gusta la chacota, el cotorreo, y entonces creo que por respeto no podía hacer ese el tono, no iba con la historia
y me sirvió mucho para enfrentarme a otro tipo de atmósferas que también me interesan como lectora, pero que no había abordado como autora. Y bueno, por ejemplo, ahorita mencionaste que ya pudiste revisar el material de otras autoras. A mí me gustaría saber, eh, por ejemplo, este cuento es como el producto que hiciste para este libro, pero también estás como en la parte de lectora de las otras escritoras. Me gustaría saber cuál hasta el momento ha sido tu impresión de leer esta colección. Si consideras que, bueno, el propósito de humanizar, intentar humanizar o seguir humanizando a las personas ante esta problemática, se ve cumplido o, o se necesita, o cuáles son las otras herramientas a las que tenemos que tener acceso para poder tener un mejor contacto con el tema, ¿no? Por ejemplo, ahorita, perdón, es que mi pregunta es un poquito larga, pero estaba pensando, por ejemplo, mencionas el tono en el que has escrito. Eh, las otras autoras también siguen pues no digamos seriedad, pero pues se necesita cierta formalidad para tratar esos temas tan delicados. Sí, fíjate, yo estoy muy gratamente sorprendida, todavía no lo acabo porque, te digo, está recién salidito del horno y ahí voy leyéndolo, pero estoy muy gratamente sorprendida por la variedad de tonos, de propuestas estéticas, de intereses, incluso la forma en que aborda cada una el tema es distinta y entonces no se vuelve un libro repetitivo donde dices, ay, me van a contar 9 veces la misma historia, ¿no? Creo que, por ejemplo, en mi caso el reto fue hacerlo con seriedad, pero no solemne, porque como además lo cuento desde el punto de vista de un adolescente, quise respetar la forma de ser de esta chica adolescente, su lenguaje, su forma de pensar y todo, y fue parte del reto. Y veo que otras de las autoras también buscan darle la vuelta de algún modo para que no sea, ¿sabes qué? Que no sea un tema como ajeno, ¿no? Como que a veces cuando nos ponemos solemnes o panfletarios, se vuelve una cosa así como si uno se subiera al púlpito y yo te voy a decir las cosas. Y no, yo siento que en los cuentos que llevo leídos, las autoras le hablan horizontalmente al lector y te dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a contar una historia que trata de esto y a ver qué opinas. Y creo que, por lo menos en lo que llevo leído, va muy interesante. Un par de las historias, por ejemplo, la de Abril Pozas, yo no quería dejarla de leer porque quiero ver qué va a pasar. O la de Ivonne Reyes Chiquete, que también que además acabó y yo dije, ¡ah! ¿Cómo que acaba ahí? Quiero más, ¿no? Entonces creo que como lectora estoy muy contenta, muy satisfecha y como autora me siento tan privilegiada de estar junto a estas otras mujeres que escriben así. Digo, wow, qué maravilla que me hayan invitado a formar parte de esto, ¿no? Es muy, muy padre. Y por otra parte, la otra parte que me preguntabas, yo creo que este es un esfuerzo desde una de las trincheras, pero que hace falta que tengamos más de esto, tanto en la literatura como en el periodismo, como en la educación, como que es un tema que debe ser atendido por muchos sectores de la sociedad para que realmente logremos erradicarlo. Lo primero es visibilizarlo. Lo segundo, creo yo, hacernos a la idea de que la violencia no es natural. Eso, híjole, yo lo digo mucho y no me canso de repetirlo porque a veces decimos, ay, es que así es el ser humano, entonces como que nos resignamos. No, la violencia no es natural, la violencia no es la respuesta, se debe resolver los conflictos de otro modo y otro, que maten a una persona por ser mujer es horrible y no debemos justificarlo por ningún motivo. Y sí hace falta que se tipifique que existe el feminicidio, porque no es lo mismo
que maten a una persona, hombre o mujer, por asaltarle o porque estaba con el narco o porque lo encontraste poniéndote el cuerno y en un arrebato de pasión le diste 20 puñaladas, que maten a una persona porque una persona del sexo masculino considera que el cuerpo de las personas de sexo femenino le pertenecen, ¿no? Entonces sí hace mucha falta reconocerlo, tipificarlo, denunciarlo y frenarlo desde antes, porque esa es la otra parte. La violencia empieza muy sutil, desde que te dicen cómo vestirte o con quién salir y con quién no, o que te van siguiendo en la calle haciéndote sentir incómoda. Y muchas veces vamos dejando pasar esas formas de violencia diciendo, no, pues es que así son, así es. Y cuando queremos frenarla ya es cuando nos encontramos con las muestras más violentas, ¿no? Como en la India que le echen ácido en la cara a una mujer porque no quiso casarse con un vato que no le gustaba. Oye, no debería ser, no debe ser. Entonces creo que está bien que se haga esto, es padrísimo que se haga en la literatura, digo, padrísimo con todos los asegúnes, ¿no? Pero se debe hacer en los otros medios y en uno de los que es muy importante es en la educación. Y sabes qué, no convertirlo en un problema de las mujeres o de los hombres, sino de la sociedad, porque estamos inmersos todos y es asunto de todos. Y bueno, quizá para concluir, me gustaría saber, bueno, esta fue de tus más recientes colaboraciones, pero me gustaría saber si tienes algún material que estés trabajando, ya sea en mismo género o en otro. Bueno, pues yo ahorita estoy trabajando en una novela que va en mi misma obsesión de hablarle a los adolescentes, con una chica como protagonista, pero en un tono mucho más amable, digamos. Yo espero terminarla en lo que queda del año, si la FIL me da permiso, y pues para empezar a buscarle casa editorial para el año que entra. Sí, la verdad es que tengo mucha fe en la juventud mexicana, creo mucho en nuestros adolescentes, entonces me gusta escribir para ellos y pues en eso ando. Pues muchísimas gracias y agradecemos Ediciones B por acercarnos a este texto y bueno, por mi parte eso es todo.